El pasaje de hoy es 2 Samuel 13, versículos 16 al 29. Leamos juntos. Y ella le respondió: No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: Herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula, y huyeron. Amén. Como todos sabemos bien, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Después de ser ungido, aun en medio de muchas aflicciones, no dejó de alabar a Dios. Aunque tuvo errores y debilidades, finalmente, no dejó de volver a Dios. Pero por la palabra, vimos que ese David cayó en un solo momento. Tomó a Betsabé, y para encubrirlo, hizo que su fiel soldado Urías muriera en el frente de batalla. Cuando el profeta Natán vino a él, y por medio de la historia de la corderita de un hombre pobre, le hizo ver su pecado, David se arrepintió profundamente. Y Dios aceptó ese arrepentimiento de David. Sin embargo, Natán también declaró a David: No se apartará jamás de tu casa la espada. El pecado fue perdonado, pero las consecuencias de ese pecado quedaron. Y esa palabra profética se hizo realidad. Amnón, el primogénito de David, violentó a Tamar, su media hermana. Y cuando su deseo quedó satisfecho, la echó fuera. Según la Escritura, desde aquel día, Tamar vivió desconsolada. Es una escena verdaderamente trágica. Y la escena que sigue es precisamente el texto de hoy. En el texto de hoy, ante esta tragedia, aparecen las reacciones de 3 personas: Amnón, Absalón y David. Y cada uno muestra una reacción distinta, pero todos tienen algo en común. Todos ellos no escucharon, y precisamente ese no escuchar produjo la tragedia de hoy. Al entrar ahora en el texto y observar sus maneras de no escuchar, deseo que este sea un tiempo para mirarnos honestamente delante de la palabra. Primero veamos a Amnón. Son las palabras de los versículos 16 y 17. Vamos a leerlas otra vez, a una sola voz. No hay razón, mayor mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Amén. En el versículo 16, Tamar dice: Mayor mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Estas palabras no son una simple expresión emocional. Si pensamos en la ley de aquel tiempo, tienen un significado muy claro. Según la norma de Deuteronomio 22,
Cuando un hombre violaba a una virgen, no podía abandonarla, sino que debía asumir responsabilidad por ella. Tamar estaba hablando a partir de esa palabra. Estaba pidiendo el mínimo de justicia y protección. Pero Amnón no escuchó sus palabras y la echó fuera. La expresión que aparece en el texto, no la quiso oír, no significa simplemente que no escuchó con los oídos. Significa que, sabiendo, rechazó. Es decir, Amnón no actuó por ignorancia, rechazó intencionalmente la ley, y también rechazó a Tamar. ¿Por qué rechazó la ley y las palabras de Tamar? Porque su deseo cerró sus oídos. Como no estaba lleno de amor, sino de deseo, cuando su deseo fue satisfecho, la trató como una carga. Antes de que su deseo fuera satisfecho, parecía que escuchaba a Tamar. Pero en el momento en que su deseo fue satisfecho, ya no pudo oír ninguna palabra. Lo importante aquí es lo que ocurre después de que el deseo queda satisfecho. Cuando una persona ya ha pecado, cierra aún más sus oídos para justificar ese pecado. Ya hemos visto esto en casos anteriores. David hizo lo mismo. Y hoy Amnón también lo hizo. El resultado no terminó en un solo suceso. La vida de Tamar quedó destruida. Y esa destrucción provocó otra tragedia, la ira de Absalón. Como podemos confirmar por medio de David y también de Amnón, el pecado nunca termina solo en una persona, se extiende por las relaciones. El no escuchar causado por el deseo, esa fue la imagen de Amnón. Ahora veamos a Absalón. Son las palabras del versículo 22. Leamos juntos. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Amén. Al mirar el texto, parece que Absalón guarda silencio ante este asunto. Pero esa actitud no es simplemente el silencio que nosotros imaginamos. Según la expresión hebrea, se trata de un silencio intencional, es decir, de un estado en el que la relación queda cortada. En otras palabras, en su corazón, la decisión ya estaba tomada. Y lo importante aquí es el tiempo que aparece en el texto. El versículo 23 comienza diciendo: pasados 2 años. Aquí se muestra el paso del tiempo. La Biblia registra este tiempo, no solo para dar información, sino para subrayar cuánto duró ese silencio. Durante 2 años completos, Absalón no soltó su ira, más bien, podemos imaginar que siguió haciéndola crecer. Al final, esos 2 años no fueron un tiempo de sanidad, sino un tiempo en que el deseo de venganza se endureció más. Porque Absalón no dejó abierta ninguna otra posibilidad, no escuchó la posibilidad del perdón, ni la posibilidad de la reconciliación, ni ninguna otra forma de resolver el asunto. Después, finalmente actuó, usó una fiesta para hacer que Amnón bajara la guardia y lo mató. Aquí lo importante no es solo el resultado, sino la manera en que avanzó el proceso. Esa manera se parece a la manera que Amnón usó contra Tamar. Engañó, hizo que el otro se confiara, y luego lo mató. En el momento en que el método se volvió semejante, Absalón ya estaba de pie en un lugar parecido al de Amnón. Pensemos de nuevo en esos 2 años de Absalón. Sin duda estaba en dolor. Pero no llevó ese dolor a Dios, más bien permaneció dentro de sus propios pensamientos y de su ira. Así fueron los 2 años de Absalón. Él mismo bloqueó las oportunidades de escuchar, y al final la ira que creció dentro de él se unió a su no escuchar y estalló con espada. El no escuchar causado por la ira, el estado cerrado que no acepta ningún sonido fuera de la propia emoción, esa fue la imagen de Absalón. Por último, veamos a David. Son las palabras del versículo 21. Leamos juntos. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Amén. David oyó lo que Amnón había hecho y se enojó. Conocía la gravedad de la situación. Pero aunque se enojó, no aplicó ningún castigo, ni tomó ninguna medida. Se detuvo allí y no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Para entender su conducta, necesitamos mirar esta escena dentro del flujo completo de Don Samuel. Como hemos visto, David ya había escuchado por medio del profeta Natán que la espada no se apartaría de su casa. Como mencioné antes, vemos que esa profecía se está cumpliendo en el texto de hoy. David ya lo sabía, pero no actuó.
No fue simplemente porque la situación era complicada. Había una razón por la que se quedó detenido. David conocía muy bien la ley. Pero para aplicar esa ley a Amnón, había algo que necesariamente tenía que hacer. Él mismo debía ponerse primero delante del estándar de esa ley. En el caso de Betsabé, David ya había pecado. Para encubrir ese acto, hizo morir a Urías. David fue precisamente el hombre que cometió pecados terribles y quebrantó varios mandamientos del Decálogo. Es decir, si este David juzgaba a su hijo, al final tendría que ponerse primero a sí mismo delante de la ley. Pero no pudo ponerse en ese lugar. Por eso tuvo ira, pero no pudo actuar. Lo importante aquí es que David no dejó de oír. Él oyó la palabra. Pero no siguió esa palabra hasta el final. Al final, eso no puede llamarse haber escuchado plenamente. Es no escuchar hasta el final. La palabra solo puede decirse que ha sido escuchada cuando se une a la acción. Aunque David oyó del profeta Natán la profecía de juicio y se arrepintió, no mostró otras escenas después de eso. Hubo una postura de venir ante Dios y postrarse. Pero no vemos una postura de ir ante Betsabé y asumir responsabilidad por su pecado, ni de hacerse responsable por sus acciones delante de quienes lo rodeaban. El texto no lo dice directamente, pero como muestra la ofrenda por la culpa en Levítico, después del arrepentimiento delante de Dios debe aparecer también responsabilidad hacia las personas. Sin embargo, en David no se ve esa forma. Tuvo arrepentimiento vertical delante de Dios, esa escena sí existió, pero ese arrepentimiento no se convirtió en responsabilidad horizontal hacia su familia y hacia las personas. No hizo nada ante Betsabé, y por eso tampoco tomó ninguna postura ante Amnón, Tamar y Absalón. Podemos interpretarlo así. La palabra oída no llegó a la vida. Y el resultado fue terrible. El sufrimiento de Tamar fue abandonado, la ira de Absalón no fue detenida, y finalmente se produjo la muerte de Amnón. El no escuchar causado por el pecado, el no escuchar detenido que no logra llevar la palabra oída a la acción, esa fue la imagen de David. Así, el texto de hoy muestra claramente, por medio de estas tres personas, un punto común: no escuchar. Amnón no escuchó por causa del deseo, Absalón no escuchó por causa del deseo de venganza, y David no escuchó por causa de su propio pecado. Las razones fueron distintas, pero el resultado fue el mismo. El no escuchar se acumuló, y una familia se derrumbó. Y esta historia no nos resulta extraña. Porque también es nuestra historia. Dentro de nosotros también hay un Amnón. Ante el deseo, apartamos las palabras incómodas. Tenemos esa forma de no escuchar. También dentro de nosotros hay un Absalón. Nos aferramos a la ira, y aunque pase el tiempo, no la soltamos, sin escuchar ninguna otra voz. Esa imagen de Absalón está en todos nosotros. También dentro de nosotros hay un David. Aunque ya sabemos, por causa del pecado y de la carga, hay momentos en los que no sostenemos la palabra hasta el final. Al final, el problema es uno. No es que Dios no hable, sino que nosotros ya estamos oyendo, y aún así, no escuchamos. Entonces, en esta madrugada, la pregunta que el texto de hoy nos lanza es esta: ¿por qué no estoy escuchando ahora? ¿Será por deseo, por ira, o por un pecado que no he resuelto? Que este lugar de oración sea un lugar donde podamos acercarnos honestamente delante de esta pregunta. Deseo que esta madrugada sea un tiempo para ponernos con sinceridad ante ella, dejando el deseo, dejando la ira, dejando el pecado que habíamos cubierto, y acercándonos a Dios para escuchar su palabra. Los bendigo, en el nombre del Señor. Pero, hermanos, miremos hoy este lugar. Nosotros, que no escuchábamos, estamos sentados ante la palabra en esta madrugada. Esto nunca es casualidad. Tampoco vinimos porque abrimos nuestros oídos por nosotros mismos. Dios volvió a traer a este lugar a nosotros, que no escuchábamos. Al final, el simple hecho de estar aquí, ya es el comienzo de la gracia que Dios nos concede a mí y a todos ustedes. Si el no escuchar derribó a una familia, recordemos que este lugar donde avanzamos hacia la escucha es el comienzo de la reconstrucción. Que tú y yo vivamos este día aferrados a esta palabra que oímos, permaneciendo delante del Señor y viviendo según su voluntad. Los bendigo en el nombre del Señor.